Bueno, hola a todos, soy Luis Fernando Vaca. Hoy voy a estar realizando ejercicios para la materia de control estadístico. En este caso voy a realizar 4 ejercicios que son los destinados para esta tarea, pero aparte voy a realizar un ejercicio más adicional en el cual pueda usar Minitab debido a que recientemente pude conseguir la licencia para esta aplicación. Entonces, los ejercicios destinados son el ejercicio 3, 4, 7, 10 y 18 del libro Control Estadístico de la Calidad y 6 Sigma, que podemos observar aquí. Y para ello debemos dirigirnos a la página 149 porque hay un desfase de 20 páginas. Y lo primero que realizamos es tomar una captura de los ejercicios que vamos a estar realizando. Como lo pueden observar, se lo realiza con Windows Shift S para facilitar esta captura y tomar únicamente lo necesario. Entonces, podemos iniciar. Lo que yo recomiendo siempre es leer el enunciado y posteriormente plantear nuestros datos. Entonces nos dice, si una característica de calidad debe estar entre 30 más menos 2, si se sabe que su media y desviación estándar están dadas por mu 29.3 y sigma 0.5, calcule e interprete a detalle los siguientes índices, que son CP, CPK, K, CR y CPM. Entonces, lo que realizamos es, tenemos el valor nominal, la especificación inferior y la especificación superior. Aparte nos dice que tenemos mu y sigma. Entonces, para poder colocar a estas, lo que debemos realizar es ir a la parte de insertar de Excel, a símbolos, y los tenemos aquí. Si es que no los encontramos fácilmente, podemos utilizar estos códigos que se encuentran aquí abajo, que para sigma es 03C3 y para mu es 03BC. En este caso voy a colocar primero mu, cerramos, nos pasamos a la siguiente celda y colocamos sigma. Esto nos va a servir más adelante para solo poder ir copiando y pegando en los siguientes ejercicios los símbolos y ya no tener que ir otra vez a la sección de insertar. Entonces, el valor nominal nos dice que es 30. Tenemos más menos 2, por lo cual la especificación inferior va a ser de 28 y la especificación superior va a ser de 32. Nos dice que mu es de 29,3 y que sigma es de 0,5. Entonces, con esto, nosotros podemos irlo ordenando un poco. Vamos colocando bordes, combinando celdas y tal vez añadiendo un poco de colores para tener nuestros datos siempre presentes. Entonces, comenzamos por CP. En este caso, para tener las fórmulas, nosotros vamos a tener que recurrir a nuestro formulario que nos fue proporcionado por nuestra profesora, el cual lo tengo aquí abierto en PDF en Google Chrome. Entonces, lo que yo recomiendo es hacer lo siguiente. Vamos colocando los nombres lo que necesitamos, que sería CP, ya, eso es una fórmula. Para CPK necesitamos calcular previamente CPI y CPS, que son las capacidades inferior y superior, y del menor valor de estas va a salir CPK. Listo. Posteriormente nos pide K. A ver, tenemos CP, CPI, CPS, CPK. Nos pide K y también nos pide CR, CR y por último nos pide CPM, que para el CPM va a ser necesario un previo cálculo de una variable que se llama tau, pero también está incluido dentro de nuestras fórmulas. Entonces, lo que podemos realizar es lo siguiente. Vamos rumbo a nuestro formulario y aquí encontramos, por ejemplo, la SP. Entonces, nuevamente utilizamos el atajo de Windows Shift S para hacer la captura mucho más rápido y de lo que queremos. Y la realizamos únicamente de la fórmula de SP y la colocamos aquí. En nuestro Excel, para poder irla desarrollando, la vamos a ir desarrollando y la tenemos aquí al lado y vamos a irla desarrollando en estas celdas. Entonces va a ser mucho más fácil el poder realizar esto. También nos pedía de CPK, que por ende vamos a necesitar a CPI y CPS, nuevamente con Windows Shift S, que es un atajo
Podemos realizar la captura. La colocamos aquí y luego la vamos acomodando. CPS. CPS. Para CPK no necesitamos fórmula porque es el menor entre ambos. Necesitamos el valor de K, que es el índice descentrado del proceso. Para esta fórmula se debe tener bastante cuidado porque implica el uso de bastantes paréntesis a la hora del Excel, entonces puede llegar a ser un poco complicado. Nos pide CR, sacamos nuevamente la captura y nos falta CPM, que va a ser la última captura que vamos a realizar para este ejercicio. CPM. Entonces, ¿por qué realizamos esto? Para poder tener las fórmulas a un lado nuestro, no estar teniendo que cambiar cada cierto tiempo de ventana solo por el usar la fórmula, y nos puede servir para los ejercicios más adelante. Entonces, comencemos. Podemos ir ordenando un poco para que todo se vea bien. Aquí vamos a tener que combinar celdas para que se ajusten. Yo recomiendo ir ordenando de poco a poco porque si no se pueden ir confundiendo y al rato de aplicar las conclusiones, de realizar las conclusiones, pues suelen haber confusiones. Entonces, CP. Para el CP, lo que nos pide es una diferencia entre la especificación superior menos la especificación inferior, todo esto dividido para 6 veces la multiplicación por sigma. Contamos con todos estos datos en nuestra tabla previamente realizada y tenemos un valor de 1.33333, un número periódico. Vamos a sacar primero los valores y luego vamos a interpretarlos con sus conclusiones. Entonces, pasamos al CPI. El CPI lo que nos dice es que es una diferencia entre μ menos la especificación inferior, todo esto dividido para 3 veces por sigma. Entonces tenemos todos estos datos y lo conseguimos. Ahora podemos pasar al CPS, el cual nos dice que es la diferencia entre la especificación superior menos el valor de nuestra media. Todo esto dividido nuevamente para 3 veces por el valor de nuestro sigma, nuestra desviación estándar. Y nos da un valor de 1.8. Entonces, por obvias razones, nuestro CPK va a tener un valor de 0.87, ya que debemos encontrar, el CPK es el CPK tiene el valor de el menor entre el CPI y el CPS. Entonces, por obvias razones, es el 0.87. Y para ello tenemos que irlo un poco acomodando para que nos vaya quedando estéticamente bien a todo el trabajo. Vamos aquí combinando algunas celdas. Esto lo recomiendo como, vuelvo reiterando, que esto es para mantener el orden y posteriormente que se facilite un poco la tarea de, la tarea de realizar las conclusiones, ya que se va a manejar un mismo esquema para todos los ejercicios. Entonces, pasamos acá. En K seguimos la fórmula. En esta fórmula, como les recuerdo, debemos tener mucho cuidado en los paréntesis. Abrimos un primer paréntesis que va a contener a toda la operación para luego multiplicarla por 100. Otro paréntesis que va a contener la operación de μ menos el valor nominal. A esta la dividimos. Otro paréntesis que contiene la operación de abajo, que es un medio. Vamos a colocarlo como 0,5, que es lo mismo, multiplicándose por la operación de la diferencia entre las especificaciones. Y procedemos a cerrar los paréntesis. Y lo multiplicamos por 100 para saber el valor que este tiene. Tiene un valor de menos 35. Posteriormente pasamos a CR. En CR también tengo un consejo que puede ser útil, el cual es, fijémonos en CR, en la fórmula de CR y CP. Observamos que son inversas. Entonces, lo que nosotros podemos hacer para evitarnos volver a poner toda esta fórmula, todos los valores, es únicamente ponemos un paréntesis, escogemos a CP y aplicamos el valor a la menos 1 y tendríamos nuestro CR. Y como último punto, manejamos CP. Para CP, previo a realizar cualquier cosa, nosotros lo que debemos obtener es el valor de tau,
que como lo observamos aquí es de esta fórmula que implica una raíz. Entonces, debemos obtener ese valor para posteriormente poder utilizar la fórmula de CPM, ya que se divide todo para 6 sobre tau, 6 por tau, perdón. Entonces, lo que hacemos es organizarnos bien nuestras celdas y vamos a poder sacar aquí primero tau, que nos dice que implica una raíz de nuestro sigma al cuadrado. Como tenemos nuestro sigma aquí, aplicamos el cuadrado y se va a sumar mu menos n al cuadrado. Mu menos nuestro valor nominal al cuadrado. Aquí hubo algún error en la escritura, se acepta para que nos corrija Excel. A veces puede haber un fallo en un asterisco de multiplicación o algo, y nos da un valor de 0,86. Con este valor obtenido podemos utilizar la fórmula de CPM, la cual nos dice que es la diferencia entre las especificaciones sobre la multiplicación de 6 veces tau. Y nuevamente, ok, nuevamente me faltó un asterisco, entonces debemos corregirlo aquí. Antes de escoger una celda se debe colocar un asterisco y tenemos un valor de 0,77. Se debe estar muy pendiente a estos avisos, porque si no, toda la fórmula puede estar errónea. Entonces, se debe prestar atención a los avisos que nos dan. Bueno, y aquí ahora solo estoy acomodando un poco los, los recuadros que tenemos aquí para que se vea bien lo de las fórmulas. Y listo, tenemos aquí separado. Bueno, creo que voy a aplicar aquí un combinar y centrar y perfecto. Y aplicamos un borde y estamos muy bien. Entonces, con esto, teniendo esto, podemos concluir cada uno de los enunciados. Entonces, podemos comenzar por CP. En el caso de CP nos dice que tiene un valor de 1,33. Entonces, para este caso debemos hacer uso de unas tablas que están presentes aquí en nuestro formulario. Estas tablas. Entonces le damos la vuelta, nuevamente hacemos un pequeño zoom y nuevamente usando el atajo Windows Shift S, recortamos toda la tabla que tenemos aquí y la pegamos en nuestro Excel. Listo. Y también vamos a necesitar esta tabla, entonces hacemos un poco más de zoom y podemos obtener el valor de esta tabla. Sacamos una captura con Windows Shift S y la pegamos nuevamente en nuestro Excel. Y de esta manera va a ser mucho más fácil el poder realizar los análisis, ya que se tienen presentes las tablas de donde debemos obtener algunas resoluciones. Entonces, debemos analizar para este caso, para el CP, la primera tabla. Tenemos un valor de 1,33. El CP mayor a 1,33 es adecuado. Entonces es 1,333 periódico, lo que nos quiere decir que va a pertenecer a esta clase. Entonces podemos decir que pertenece a la clase 1, y que por lo tanto el proceso es adecuado. Adecuado. Punto. También podemos decir el porcentaje fuera de las especificaciones, pero para ello debemos analizar la segunda tabla. Entonces lo que yo recomiendo es tomar las ilustraciones y poner una línea en la que se coloque 1,33, buscamos lo más cercano que es 1,3 y nos fijamos en esta parte, la de proceso con doble especificación, para las conclusiones. Entonces nos dice que el porcentaje fuera de los datos es de 0,0096% y también tenemos las partes por millón. Entonces podemos colocar que el porcentaje fuera de las dos especificaciones es de 0,96%. Entonces también podemos decir que de 1 millón
de productos elaborados son 96 unidades las que salen fuera de las especificaciones. Listo. Acomodemos esto un poco más para acá. Y perfecto. Entonces, estas serían las conclusiones para esta parte. En cambio, para el CPI y CPK, aquí se debe considerar que el CPI y el CPS, para ser considerados adecuados, deben superar el valor de 1.25. Si no supera este valor, vamos a tener que analizar ese valor menor con esta tabla, pero centrándonos en la parte de con referencia a una sola especificación. Y en este caso lo vamos a realizar con el 0.87, ya que no supera el 1.25 por obvias razones. Entonces, en primer lugar, podemos poner que el proceso no cumple con las especificaciones y que se tienen problemas en la capacidad inferior del proceso. Listo. Esto debido a que 0.87 es menor a 1.25. Al 1.8 no lo vamos a analizar porque en teoría es adecuado por el 1.8. Y vamos a analizar el 0.87, pero en este caso ya para CPK, en donde debemos buscarlo en la tabla como mencioné anteriormente. Colocamos nuevamente una línea, buscamos 0.87, lo vamos a redondear hasta 0.9. Ahí, uy, acabo de colocar una ilustración errónea, pero colocamos aquí el 0.9 y nos fijamos en esta sección que es con referencia a la especificación. Entonces tenemos que es 0.3461% y 3.467 parts por millón. Entonces, podemos decir que el porcentaje fuera de las especificaciones, es de 0.3467, como les mencioné anteriormente. Y también podemos decir que de 1.000.000 de productos elaborados, de 1.000.000 de productos elaborados, 3.467 salen fuera de las especificaciones. Especificaciones. Perfecto. Pasamos acá. Esta parte nos va a decir hacia dónde se va a mover la curva de la distribución normal. Entonces, vamos a poner que, por lo tanto, la curva de la distribución normal se mueve hacia la izquierda, porque tiene el signo negativo, en un 35%. Perfecto. Esto combinamos y centramos y vamos acomodando todo para no confundirnos. Perfecto. Pasamos a CR. Para el caso de CR debemos decir que debemos dar una pequeña interpretación acorde a el valor que hemos obtenido. Entonces, lo que podemos decir es que es un valor parcialmente adecuado, ya que, bueno, pues indica que la variación del proceso potencialmente, potencialmente cubre un 75% de la banda de especificaciones. Especificaciones. Y listo, esa sería nuestra interpretación para el CR. Pasamos para CPM. En este caso, lo que nos está indicando el CPM es que los productos no cumplen con la característica de calidad establecida, pues debería de llegar al menos a un 1 y no está llegando. Entonces vamos a decir que un 1.33 también podría ser, pero por lo general si es que son un poco superiores a 1, eso se lo puede aceptar. Entonces vamos a decir que los productos
no cumplen con las características de calidad establecida. De calidad establecida. Y también podemos decir que los productos tienen una calidad por debajo de por debajo de lo especificado. Y listo, hemos acabado el análisis de nuestro primer ejercicio. Ahora únicamente lo que estoy haciendo es acomodar esto y podemos aplicarle un marco, unos bordes. Y nos queda muy bien. Aquí poner en negrilla lo recomiendo para saber de qué estamos hablando en cada caso. Y listo. No olviden ir guardando siempre el archivo. Y podemos pasar al ejercicio 4. Nuevamente debemos ir hacia el libro de control estadístico de procesos y sacar capturas de nuestro problema. Entonces, Windows Shift S, sacamos captura de nuestro problema, la hacemos un poquito más grande y también sacamos captura de los literales que van en este problema. Y listo. Entonces, el enunciado nos dice que para el ejercicio 13 del capítulo 2 acerca del grosor de las láminas de asbesto, se tiene que las especificaciones nos da las especificaciones. También nos dice que se aprecia un proceso con estabilidad aceptable y nos da un mu. Nos da un mu y un sigma. Entonces, podemos usar nuestra tablita de datos y modificarla para evitarnos algunos pasos extra. No nos dice nuestro n, pero vemos que existe una diferencia de más o menos 0.8. Entonces nuestro n, por obvias razones, va a ser de 5. Nuestro EI si nos lo dice que es de 4,2. Nuestro ES de 5,8. Y nuestro mu y sigma si nos los dice también que son 4,75 y 0,45. Listo, con estos datos vamos a poder desarrollar lo que nos pide, que es realizar K, CP y CPK. A partir de la tabla 5.2 de estimar el porcentaje de láminas que no cumplen con especificaciones del lado inferior, superior y ambos lados. La tabla 5.2 es la segunda tabla que utilizamos en el ejercicio anterior, entonces vamos a volverlo a utilizar aquí y nos pide dar nuestra opinión acerca de si el proceso cumple con las especificaciones. Entonces, lo que podemos hacer es tomar todas las fórmulas que ya tenemos aquí. K nos pide K, CP y CPK, por lo cual vamos a necesitar CPI y CPS. Las copiamos acá y ya vamos a poder realizar nuestro desarrollo para este ejercicio. Es mucho mejor volverlo a hacer que copiar con las fórmulas porque estas van a estar automatizadas, pero puede haber algunos errores. Entonces yo recomiendo volver a realizarlo teniendo las fórmulas ahí que nos den un apoyo. Entonces para acá, nuevamente recordemos que para acá necesitamos tomar mucho en consideración a nuestros paréntesis. Vamos ahí, vamos a ello. Paréntesis, colocamos 0,5, que es lo mismo que un medio, multiplicándose por la diferencia entre las especificaciones. Y cerramos. Uy, aquí ocurrió un error. Ok, listo. Y aquí cerramos nuestros paréntesis y lo multiplicamos por el valor de 100. Y tenemos un valor de 62.5. Verificamos si no estamos mal alguno de los paréntesis, que esto suele ocurrir. Mu menos n, todo esto 0.5 ES menos EI. Nos faltó aquí una... Ok, aquí menos EI. No, a ver. Ocurrió aquí un error. Se colocó esto mal. Y ahí está. 31,25 el valor. Listo, entonces prosigamos el cálculo de CP, que nos dice que es la diferencia entre las especificaciones
Todo esto sobre 6 veces sigma. Y tenemos un valor de 0.59 que tal vez se pueda redondear para posteriormente usarlo como 0.6 en la tabla. Necesitamos la diferencia entre mu menos la especificación inferior, todo esto dividido para 3 veces nuestro sigma. Esto es muy bueno tener las fórmulas aquí a un lado, porque nos van ayudando, pero con el pasar del tiempo van quedándose en la mente. Para CPS necesitamos la diferencia entre ES, nuestra especificación superior, menos nuestro mu, todo esto dividido para 3 veces sigma. Y muy bien. 0.7777. Lo redondeamos, se hace 0.78 y nuestro CPK buscamos el menor valor que exista aquí y es de 0.41, ya que 0.78 es mayor a este. Y listo, hemos terminado los cálculos. Demos paso al cálculo de nuestras conclusiones, pero previo a ello voy a traer nuevamente las tablas manteniendo control y con control C para tenerlas aquí presentes en nuestro análisis. Muy bien. Entonces, para acá, esto nos ayuda a ver el movimiento de la curva, de la distribución normal. Entonces, podemos decir que, nuevamente, por lo tanto, se puede decir que la curva de la distribución normal, se mueve hacia la izquierda en un 31.25%. Esto, pues, porque el signo es negativo. Si el signo fuera positivo, se moviera hacia la derecha, pero no es el caso. Entonces, bien. Para el caso del CP, podemos observar en la primera tabla que tenemos aquí que el valor es de 0,59. Este se va a ubicar en la clase 4 porque es menor a 0.67. Entonces, lo que nosotros vamos a realizar es la conclusión que dice, pertenece a la clase 4, por lo tanto, em, por lo tanto, no es adecuado para el trabajo, no es adecuado para el trabajo, y por ende vamos a decir que requiere modificaciones muy serias. Requiere modificaciones muy serias. Listo. También podemos decir el porcentaje fuera de las especificaciones, pero para ello debemos acudir a esta tabla de acá abajo. Entonces vamos a buscar el valor de 0,59. Lo vamos a redondear hacia 0.6. Con una línea ubicamos aquí y nos colocamos. Entonces 0.6, nos fijamos en esta parte que es para las dos. Para las dos, en este caso, para las dos especificaciones. Y podemos observar que nos dice que es de 7.1861 y de 71.860 partes por millón. Entonces, lo que podemos concluir es que el porcentaje fuera de las especificaciones, fuera de las dos especificaciones, es de 7,1861%. 61%. Y también podemos decir que de 1.000.000 de productos elaborados, 71.861 71.861 unidades salen fuera de las especificaciones. Especificaciones. Listo. Ahora podemos pasar al siguiente caso que es el CPI. Para el CPI debemos tomar en cuenta que este tiene que ser menor a 1, debe ser mayor a 1.25. Si es que son menores, los vamos a analizar.
En este caso debemos analizar el CPI y el CPS, ya que son menores a 1.25. Esto lo vamos a realizar como en el caso anterior, poniendo líneas aquí. Entonces vamos a buscar el 0.4 y el 0.8, ya que debemos redondear. Entonces colocamos 0.4, control C, control V, y colocamos el 0.8. Entonces notamos los porcentajes y las partes por millón que es con cada especificación. Entonces, de esta manera podemos concluir que para el CPI, porcentaje fuera de las especificaciones, perdón, es de 11,5070 me parece que era, pero podemos confirmarlo, pero eso está en la tabla. Sí, 50-70%. 70%. También vamos a poder decir el número de partes por millón. Entonces podemos decir que vamos a copiar para que se facilite la tarea, porque esto es repetitivo, y que de 1 millón de productos elaborados, en este caso, vamos a decir que son 11.570, 11.000, bueno, 115.070 unidades salen fuera de las especificaciones. Nuevamente, como esto es repetitivo, para el caso del CPS podemos usar las mismas conclusiones y cambiando los valores. Para el caso del CPS únicamente son 0.8198, 0.8198, 8198% de fuera de las especificaciones, y de 1 millón de partes van a ser 8.198. Ya que se debe estimar, no pueden haber 8.197.5 unidades. Entonces, siempre vamos a redondear. Listo. Entonces, para el caso del CPK, vamos a poder concluir que ninguna de las capacidades cumple con las especificaciones, y que también podemos decir que problemas en la parte superior e inferior. Parte superior e inferior. Y esto se debe a que 0.41 y 0.78 son menores a 1,25, 1.25. Entonces se puede también decir que el proceso no tiene una capacidad satisfactoria. No tiene una capacidad satisfactoria. Y listo. Hemos terminado con estos tres enunciados. Nos falta dar nuestra opinión acerca de si el proceso cumple con las especificaciones. Entonces, vamos a poner, en resumen, el proceso no cumple con las especificaciones. No cumple con las especificaciones. Esto debido a que desde cualquier perspectiva no se alcanzan los valores mínimos estipulados. Además de que es muy evidente, se evidencia la necesidad, porque esto es una necesidad, si está bien escrito, la necesidad urgente de modificaciones. ¿Para qué? ¿Esto para qué? Que solventen rápido de acuerdo al análisis resultado. Rápido de acuerdo al análisis realizado. Análisis realizado.
Y punto. Y hemos concluido el segundo ejercicio. Aquí vamos a combinar y centrar nuestras celdas. Vemos que no queda tan bien así. Vamos a hacerlo con dos, no únicamente ahora. Y nos queda muy bien. Vamos a mover un poco nuestras tablas para que se acomode bien todo nuestro trabajo. Y perfecto. Entonces vamos a combinar y centrar hasta acá. Acá podemos combinar horizontalmente para no estar combinando de una en una. Y lo mismo acá. Entonces combinamos horizontalmente y listo. Ponemos, ponemos unos bordes y está terminado el ejercicio número 2, el ejercicio 4 en este caso. Y, y aquí también coloquemos un borde. No se olviden de ir guardando siempre el documento y podemos pasar al ejercicio 7. Ejercicio 7 nuevamente tenemos que acudir a nuestro formulario, diré a nuestro libro en el cual tenemos nuestros problemas y capturamos nuestro problema número 7, en el cual tenemos que considerar el enunciado, en el cual nos dice una característica importante en la calidad de la leche de vaca es la concentración de grasa. En una industria en particular se fijó 3% como el estándar mínimo. Esto que nos dice estándar mínimo nos hace referencia a la especificación inferior. ¿Qué debe cumplir el producto que se recibe directamente de los establos lecheros? Bueno, tiene sentido. Si de los datos históricos se sabe que mu es 4.1 y sigma 0.38, calcule el CPI y con la tabla 5.2 estime el porcentaje fuera de las especificaciones y decir si la calidad es satisfactoria. Bueno, el CPI lo podemos calcular porque tenemos la especificación inferior y ya sabemos que la tabla 5.2 nos permite saber los porcentajes fuera de las especificaciones. Entonces, para este caso sí vamos a tener que realizar otra tablita porque tenemos menos datos, la especificación inferior, y lo que sí voy a copiar, voy a traer, son mu y sigma para no tener que colocarlos nuevamente individual y de manera individual. Entonces, tenemos como especificación inferior el valor de 3, para mu el valor de 4,1 y para sigma el valor de 0,38. Acomodamos muy bien la tabla, que se quede ajustada a lo que necesitamos y podemos realizar nuestro cometido. Vamos a calcular únicamente el CPI, copiamos la fórmula y vamos a irlo realizando. Entonces, el CPI nos dice que necesita la diferencia entre mu menos la especificación inferior, todo esto dividido para 3 veces sigma. Lo calculamos y nos da un valor de 0.96. Vamos acomodando un poco esto y podemos decir que se puede llegar a las conclusiones de que el proceso no cumple con las especificaciones de la concentración de grasa, ya que el 0.96 va a ser menor al 1.25. También podemos acotar que se tienen problemas en la capacidad inferior del proceso. Estas serían nuestras conclusiones hasta el momento. Vamos a combinar horizontalmente y listo. También nos pide calcular, estimar el porcentaje fuera de las especificaciones. Para ello necesitamos hacer uso de la tabla 5.2, que la tenemos acá, y que estoy observando que hubo un desfase por el movimiento. Solo permítanme acomodarlo y listo. Entonces vamos a hacer uso de la tabla 5.2, podemos aplastar control C y con control V la tenemos. Vamos a buscar 0.96, lo vamos a estimar hacia 1. Colocamos una de las líneas, como ya es costumbre, y vamos a irnos hacia acá.
Y listo, entonces podemos observar que si es que nos enfocamos en una especificación como es de este caso, se tiene 0.1350 y 1350 unidades. Entonces, podemos decir que el porcentaje fuera de las especificaciones es de 0.1350% y que de 1 millón de productos elaborados, 1350 salen fuera de las especificaciones. Especificaciones. Listo. Nuevamente acomodamos y nos queda muy bien. Y por último nos pedía que confirmemos si la calidad es satisfactoria. Bueno, en conclusión, la calidad de la leche no es satisfactoria. De la leche no es satisfactoria. Esto ya que, de acuerdo al análisis de los datos proporcionados, análisis de los datos proporcionados, no se está cumpliendo con el mínimo establecido por la industria, lo que nos estaba, lo que nos estaba marcando el 3, por la industria. Punto. Si este producto saliera a la venta, Dios no quiera, se pondría en riesgo la integridad de los clientes, la integridad de los clientes, de los consumidores. Y listo. Entonces, con esto damos por terminado el tercer ejercicio. No se olviden, siempre ir guardando. Podemos pasar hacia el ejercicio número 10. Vamos a buscarlo por aquí y le sacamos una captura. Sacamos la captura y la pegamos en nuestro trabajo. Y está. Entonces, nos dice que en una empresa que elabora productos lácteos, se tiene como criterio de calidad para la crema que ésta tenga 45% de grasa, con una tolerancia de más o menos 5. De acuerdo con los muestreos de los últimos meses, se tiene una media de 44.5 con una desviación estándar de 1.3. Realizamos un análisis de capacidad para ver si cumple con la calidad exigida y nos pide que calculemos el CP, CPK, K, CPM y los límites reales. Nos dice que representemos de manera gráfica los resultados y los comentemos, pero pues esto aún no lo conocemos, o tal vez lo conocemos, pero no tanto a detalle, entonces únicamente voy a realizar lo que es el cálculo de los valores y las conclusiones. Entonces, como observamos, nuestros datos son mucho más parecidos a lo que tenemos acá, entonces nuevamente utilizamos la tablita de datos para modificarla. Entonces, sabemos que nuestro n es de 45 más menos 5, entonces tenemos un EI, especificación inferior de 40, y una superior de 50, un mu de 44.5 y un sigma de 1,3. Entonces, con estos datos podemos calcular CP, CPK, K, CPM. Y me parece CP, CPK, K y CPM. El único que no vamos a utilizar de aquí es CR. Entonces, copiamos, CR lo vamos a eliminar porque no nos lo está pidiendo en este caso. Entonces, vamos a combinar las celdas para que se nos vaya acomodando nuestro Excel y no exista ninguna confusión, lo cual yo recomiendo mucho. Y al combinar las celdas ya sabemos hacia cuál corresponde. Perdón. Entonces, en cuanto al CP, ya nos conocemos la fórmula, que es la diferencia entre las especificaciones, todo esto sobre 6 por sigma. Lo vamos a redondear un poco y vamos a calcular nuestro CPI, que este caso es mu, menos la especificación inferior, todo esto sobre 3 veces sigma. 3 por sigma.
Listo. También lo redondeamos. Y pasamos a CPS. CPS que igual es solo seguir los pasos de la fórmula. Entonces nos dice que CPS es la especificación superior menos nuestro mu. CPS, ajá, menos nuestro mu. Todo esto sobre 3 veces sigma. 3 por sigma. Y perfecto. Entonces tenemos un valor de 1.41. Lo redondeamos un poco. Y nuestro CPK, por obvias razones, va a ser 1.15, ya que es menor a 1.25. Listo. Vamos hacia el cálculo de K, donde debemos tener cuidado de los paréntesis. La diferencia entre mu menos nuestro valor nominal. Todo esto dividido para 0,5, que multiplica la diferencia entre las especificaciones. Y cerramos y multiplicamos por 100 para que nos dé el valor de menos 10. Acomodamos esto y listo. Ahora vamos a calcular tau, el cual nos dice que es la raíz de sigma al cuadrado, el cual lo tenemos, sigma al cuadrado más mu menos n, todo esto nuevamente al cuadrado, y cerramos la raíz. Y listo, tenemos un valor de 1,39. Perdón. Y con esto vamos a poder calcular nuestro CPM. Entonces, es la diferencia entre, nuevamente, la diferencia entre nuestras especificaciones, todo sobre 6 veces, no en este caso no sigma, sino tau. Y nos dará un valor de 1.19 que va a redondearse a 1,20. Listo. Entonces, con esto vamos a poder dar nuestras conclusiones. Necesitamos para ello, como siempre, nuestras dos tablitas de confianza que nos brindan, que nos facilitan la vida y nos ayudan en el conocimiento. Entonces, como podemos observar, nuestro CP vale 1,28, entonces está ubicado en la clase 2, parcialmente adecuado. Entonces, podemos decir que pertenece a la clase 2, por lo tanto, es parcialmente adecuado y requiere un control estricto. Un control estricto. Listo. También podemos concluir el porcentaje fuera de las especificaciones y para ello necesitamos otra vez buscar el valor, que sería en este caso 1,3. Me parece que este valor ya nos había salido antes, pero debemos buscarlo siempre. Uy, acabo de colocar una flecha. Listo. 1,3 que nos dice que es 0.096 el valor y 96,231. Entonces podemos poner que el porcentaje fuera de las especificaciones, fuera de las dos especificaciones, es de 0.0096%. Y también podemos decir que de 1.000.000 de productos elaborados, 96 van a ser el número, 96 unidades salen fuera de las especificaciones. 96 salen fuera de las especificaciones. Ya estamos diciendo que son productos elaborados. Y listo. Podemos pasar a la conclusión de nuestro CPI, que en este caso no supera el 1.25. Entonces, podemos decir que el proceso no cumple con las especificaciones. Eso en primer lugar, no cumple con las especificaciones y que existen problemas
en la parte inferior del proceso. Inferior del proceso. Esto, como ya todos lo sabemos, porque 1.15 va a ser menor a 1.25 y no existe, no se puede hacer nada más, pues. Para CPS no hacemos nada porque es superior y para CPK vamos a buscar los porcentajes fuera de las especificaciones. Vamos a buscar 1.15, lo vamos a redondear hacia 1,2. Entonces, vamos moviendo nuestra línea hacia acá. Y listo, entonces nos dice que es de 0.0159 y 159.146 partes por millón. Entonces, podemos decir que el porcentaje fuera de las, en este caso no son dos, el porcentaje fuera de las especificaciones es de 0.0159%. También podemos decir que de 1 millón de productos elaborados van a ser 159, ya que debemos mantener el entero. 159 salen fuera de las especificaciones. Y listo. Podemos pasar al análisis de K. Para el caso de K, como ya sabemos que nos indica el movimiento de la curva, podemos decir que por lo tanto se puede decir que la curva de la distribución normal se mueve hacia la izquierda por el signo negativo, izquierda en un 10%. Y a este sí lo voy a combinar y centrar de una vez porque ocupa casi toda la celda. Ocupa las tres celdas de aquí. Ya. Y para este caso, para el CPM, lo único que podemos decir es que los productos no cumplen con las características establecidas y las características de calidad establecidas, perdón, de calidad establecidas y que los productos tienen una calidad por debajo de lo especificado. Especificado. Listo. Entonces podemos acomodar nuestro trabajito con combinar horizontalmente. Lo mismo por aquí. Y aquí sí debemos combinar individualmente. Uy, perfecto. Listo, entonces aplicamos unos pequeños márgenes y listo. Habremos concluido y solo nos falta el cálculo de los límites reales. Para el cálculo de los límites reales debemos acudir nuevamente a nuestro formulario, lo colocamos bien, porque lo habíamos movido para las capturas de pantalla, y buscamos las fórmulas para los límites reales, que se encuentran aquí. Nos da tanto límite real superior como límite real inferior. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es poner aquí límites reales, 3, 4, combinamos, ajustamos el texto y pegamos aquí nuestra imagen. Combinamos y centramos y la volvemos un poco más pequeña. Listo. Entonces, colocamos aquí límite real superior, superior y límite real inferior. Y listo. Entonces ya hemos separado
los dos casos y solo debemos seguir la fórmula. Entonces nos dice que mu, perdón, nos dice que mu tiene que sumarse a la multiplicación de 3 veces por sigma. Y nos da un valor de 3.9 de mu. Y no se seleccionó nuestro valor de mu, al parecer. Ahí sí, 48.40. Y para el caso del límite inferior es mu menos 3 veces, mu menos 3 veces sigma. Sigma. Veamos si es que se selecciona 40.6, y en este caso sí se seleccionó. Y perfecto, entonces podemos dar por finalizado el ejercicio 10. Y por último, vamos a trabajar el ejercicio que se maneja con Minitab, que es el 18. Vamos a sacarle captura. Aquí se encuentra. Ejercicio 18. Para este ejercicio nos manda al capítulo 2, como podemos observar acá, pero sí nos da algunos datos. Entonces, se maneja bajo una tabla de datos, pero esto nos va a servir para el Minitab más que nada. Entonces sí podemos plantear, tenemos las especificaciones y lo que nos pide. Entonces podemos realizar lo siguiente. Bueno, necesitamos la tabla de datos para calcular nuestro sigma y nuestra desviación estándar. Entonces lo que hacemos es ir al 24, vamos a la página 60 y buscamos la tabla de datos que se encuentra aquí. La copiamos, son 115 datos. Copiamos y damos un pegado especial para ver si es que funciona. Y tenemos aquí los datos. Debemos eliminar todos los espacios de aquí para poder utilizar la herramienta de texto en columnas y que los datos se separen, como lo dice, por columnas. Y estoy observando también que los datos en este caso tienen punto como separador decimal y no la coma. Entonces también vamos a tener que cambiar eso. Colocamos aquí, seleccionamos todo, vamos hacia la sección de datos y texto en columnas. Hacia delimitados, siguiente, y lo que va a delimitar nuestras columnas son los espacios. Y observamos. Y finalizamos. Y perfecto. Entonces, luego para cambiar el punto, nos vamos hacia inicio, buscar y seleccionar, y vamos hacia reemplazar. Vamos a buscar todos los puntos y los vamos a reemplazar por comas. Y se han realizado 115 reemplazos. Entonces, de esta manera ya podemos trabajar. Listo. Entonces, copiemos nuestra tablita para los datos y nos dice que nuestro nominal, por obvias razones, va a ser de 2,75, ya que nuestra especificación inferior es de 2.5 y la especificación superior es de 3. Nuestro mu y nuestro sigma los calculamos haciendo uso de fórmulas. El mu es el promedio de todos nuestros datos, 2.59, lo vamos a redondear hacia 2.60. Y nuestro sigma lo vamos a calcular con la fórmula desbest.m porque es una muestra de 115 datos. Y nos da un valor de 0.55. Lo vamos a redondear. 0.056. Y perfecto. Entonces con estos datos ya podemos trabajar y obtener lo que nos pide, que es K, CP y CPK. Entonces, como nos pedía en el ejercicio 4, copiamos CK, CP y CPK. Vamos a combinar y a centrar para poder realizar los cálculos necesarios. Listo. Entonces, nuevamente aquí debemos seguir la fórmula. Entonces, colocamos paréntesis, ponemos mu menos el valor nominal, todo sobre
0.5 multiplicándose por la diferencia entre nuestras especificaciones, cerramos, y lo multiplicamos por 100. El valor que nos da es de 15.11. Siempre debemos verificar que los paréntesis estén bien, porque si no puede ocurrir un error. Entonces, seguimos delimitando nuestros valores y como vieron, hubo un error por no colocar bien los paréntesis. Vamos a ver cálculo del CP. Para el CP solo nos pide la diferencia entre las especificaciones dividido para 6 veces sigma. 6 por sigma. Y nos da un valor de 1,49. Lo redondeamos un poco y listo. Tenemos el caso del CPI, el cual nos pide la diferencia entre mu menos la especificación inferior. Todo esto dividido para 3 veces sigma. Y nos da un valor de 0.59. Nuevamente lo redondeamos y listo. Tenemos el CPS, que es la diferencia entre especificación superior menos mu. Todo esto dividido para 3 veces nuestro sigma. Y es un valor de 2.39 que va a convertirse en 2.40 por nuestro redondeo. Y para el caso del CPK, observamos el menor y es 0.59. Y listo. Con esto vamos a poder realizar nuestras últimas conclusiones. Entonces, podemos realizarlas. Necesitamos nuestras tablitas. Vamos hacia acá y las colocamos ahí también. Entonces, podemos decir que tiene un valor el CPK para la curva, entonces de negativo, entonces por lo tanto se puede decir que la curva de la distribución normal se mueve hacia la izquierda en un 60.5%. Para el caso del CP debemos analizar nuestras tablas, entonces vamos a observar un valor de 1,49 va a pertenecer em, nuestro CP a la clase 1, porque supera el 1.33. Entonces podemos decir que el proceso, no, podemos decir que pertenece a la clase 1, por lo tanto, el proceso es adecuado. Adecuado. Listo. También podemos concluir los porcentajes fuera de las especificaciones y para ello debemos buscar el valor de 1.49, que para este caso va a ser 1.50 en esta sección. Y observamos los datos, son muy pequeños los fallos que van a tener, entonces podemos decir que el porcentaje fuera de las especificaciones, fuera de las especificaciones, es de 0 y 3 ceros más, 0.0007%, es de 0.007% y que de 1.000.000 de productos elaborados, 7 salen fuera, 7 salen fuera de las especificaciones. Ay. Para el caso del CPI, podemos decir que el proceso no cumple con las especificaciones. Especificaciones que existen problemas en la capacidad inferior del proceso. Esto debido a que 0.59 no es mayor
no es mayor a 1.25. También vamos a poder calcular el porcentaje fuera de las especificaciones buscando el valor de 0.59 en la tabla. Entonces buscamos 0.59, lo redondeamos hacia 0.6. Hacia 0.6 aquí. Listo. Lo colocamos ahí bien. Cambiamos de color y conocemos que para este caso de esta especificación es de 3.59 y de 359 partes por millón. Entonces, podemos decir que el porcentaje fuera de las especificaciones es de 3.5930% y que existen, no, y que de 1 millón de productos elaborados, lo tenemos aquí, solo vamos a cambiar el valor, de 1 millón son 35.930 fuera de las especificaciones, salen fuera de las especificaciones. Y con esto terminamos nuestras conclusiones. Nos faltaría el último enunciado y realizar esto en Minitab. Realizamos esto aquí y bien. Entonces nos pide nuestra opinión acerca de la capacidad del proceso referido. Entonces, lo que nosotros podemos argumentar es que, en mi opinión, la capacidad del proceso, la capacidad del proceso como un todo es muy buena, pero si nos fijamos por separado en las capacidades inferior y superior, podemos notar una evidente deficiencia en la primera que se ve compensada por el buen accionar de la segunda, que podría decirse que es de élite. Entonces decimos que, pero debería de prestarse mayor atención a la capacidad inferior si se quiere tener un proceso excelente. Proceso excelente. Y listo, con esto terminamos todas nuestras conclusiones. Lo que nos queda por hacer es confirmar nuestras respuestas con el Minitab. Entonces lo que hacemos es copiar nuestros datos, abrir un archivo de Minitab y los pegamos aquí. Para este caso, debemos de rellenar nuestras celdas vacías con el valor de 0 y luego esto cambiarlo, porque si no el Minitab no nos va a dejar realizar el análisis, que en este caso debemos ir a herramientas de calidad y a Capability Sixpack, la parte de normal, y ponemos en subgrupos en filas D. Seleccionamos nuestros datos y colocamos nuestra especificación inferior y superior, que en este caso es de 2.5, de 2.5 y de 3. La media histórica y la desviación estándar la sacamos por fórmula, entonces no la colocamos, pero esto nos va a confirmar si es que las que obtuvimos están correctas. Aceptamos y Minitab va a comenzar a procesar y tenemos aquí. En corto plazo nos devolvemos a enfocar, pero como añadimos estos ceros, ahora los eliminamos porque los está haciendo de cuenta y actualizamos los resultados. Entonces nos dice que debemos tener una desviación estándar de 0.055, cosa que
tenemos muy cerca, nos dice que un CP y un CPK un CP de 1,51, un CP de unos 49, que es muy cerca, existen ligeras variaciones. El CPK de 0,60, nosotros lo obtuvimos de 0,59 con Excel, y esto nos confirma que está bien, nos confirma que está correcto, y con ello podemos hacer uso del Minitab. Entonces, eso creo que esto sería todo por este trabajo. Agradezco mucho por su paciencia y por el poder apoyar esto. Hasta luego.